Sí, porque uno de los chicos habilitó un canal de YouTube, así que vamos a poder, perdón, lo que pasa es que está la perra y el gato y bueno, entra a ladrar, no hay caso. La vamos a grabar, uno de los chicos hizo un canal de YouTube, entonces vamos a poder después subir la clase grabada, no solamente al Classroom, sino que ya la voy a poder poner el video que es en MPG4 en el canal de YouTube. A ver, ¿cuántos somos ahora? 20. Bueno, somos pocos todavía, me da no sé qué arrancar porque después se lo pierden. Pero bueno, arranco con la clase de estenosis aórtica. Con las valvulopatías ya lo vimos con la estenosis mitral. Estenosis significa que la válvula no abre todo lo que tiene que abrir, que tiene una reducción en su área. Y entonces eso hace que hablemos de estenosis aórtica de distintos grados. Lo que vamos a ver primero es cuáles son las causas de la estenosis aórtica. Yo no sé si ustedes lo vieron ya con clínica o no, pero bueno, básicamente en la estenosis aórtica lo que pasa es que la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta no puede pasar, es incapaz de circular libremente porque tenemos alguna obstrucción, algo que nos está impidiendo que la válvula aórtica abra. Fíjense que si nosotros lo ponemos como si fuera un eje corto, tenemos la válvula aórtica, por delante tenemos la válvula pulmonar, y por detrás de la aórtica, en continuidad con su pared posterior, tenemos la válvula mitral y a la derecha la válvula tricúspide, ¿sí? Estas serían lo que llamamos relaciones, para que nosotros veamos en qué orientación espacial está la aorta. Bueno, acá a la derecha, a la izquierda, perdón, lo que tenemos es una válvula aórtica normal, una pieza anatómica. Fíjense que las valvas son delgaditas, son finitas, mientras que acá a la derecha, perdón, tenemos una válvula aórtica degenerativa que, me dice que la conexión de internet es inestable. Bueno, voy para arriba, ese va a ser lo más práctico. Disculpen chicos, pero me voy a mudar en la casa porque si no voy a estar toda la tarde con el problema de internet, que es bastante significativo acá donde yo vivo. Denme un segundo. Me voy a mudar otra vez. Perdón, A ver acá, ahí sí me ven mejor. Bueno, les decía, la válvula aórtica tenemos distintas afectaciones. La degenerativa, que es la que se da con los años, lo que hace es afectar primero las comisuras y después los bordes libres. Mientras que la enfermedad reumática lo que hace es afectar primero el borde libre y después las comisuras. Acá tenemos toda una secuencia, si queremos, o una cantidad de patologías que pueden afectar la válvula. Tenemos acá a la izquierda una válvula aórtica normal, que aquí está cerrada y debajo está abierta. Fíjense que la apertura llega hasta las comisuras, mientras que cuando hablamos de válvula aórtica reumática, les dije que afecta a los bordes libres y último las comisuras, y la degenerativa que va a afectar las comisuras y finalmente los bordes libres. Nos queda una patología más, que en realidad es de nacimiento, es la cardiopatía congénita más frecuente, se ve en 1 de cada 1000 a 2000 nacidos vivos, que es la válvula aórtica bicúspide, que hay distintas formas de bicúspide, pero básicamente en lugar de tener 3 valvas, la válvula aórtica tiene 2. En este caso, podemos ver 2 comisuras con 2 valvas, que abre como si fuera una boca de un pescado, con un rafle medio. Acá tenemos la fusión de 2 valvas. Hay distintos tipos, o sea, se pueden fusionar la derecha y la izquierda, la no coronariana
y la izquierda, dependiendo de cuáles sean las que se fusionan, es el lugar donde va a estar el RAFE y donde van a estar las comisuras de apertura. Pero bueno, también tenemos lo que llamamos, entre comillas, bicúspide verdadera, que es la válvula aórtica que tiene solo 2 valvas y no tiene ningún RAFE medio, ¿sí? Son las distintas variantes que podemos tener de la estenosis aórtica, de la válvula aórtica bicúspide. Si nosotros pensamos en cualquier patología, esto ya se los dije, voy a volver a insistir sobre eso, cualquier patología valvular, cardiopatía isquémica, lo que sea que afecte el ventrículo izquierdo, va a afectar, en primer término, la función diastólica, en segundo lugar va a tener alguna repercusión, algún tipo de repercusión sobre las paredes del ventrículo izquierdo, y siempre, siempre la repercusión va a ser hacia atrás. O sea, si yo tengo una válvula que está a nivel de la válvula aórtica, hacia atrás, ¿qué tengo? El ventrículo izquierdo. Más atrás de eso tengo la aurícula izquierda, más atrás tengo las venas pulmonares y más atrás las cavidades derechas. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que va a pasar con una estenosis aórtica, lo primero que va a pasar es que el ventrículo izquierdo va a aumentar el espesor de sus paredes. Es como si fuera un, digamos, un trabajador del puerto, donde lo que hacemos, esperen que voy a mirar a ver que no haya gente esperando. Tenemos 28 participantes. Entonces, cualquiera que hombree bolsas en el puerto, ¿qué va a hacer? Va a tener músculo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un ventrículo que está haciendo fuerza, que está levantando presión para pasar la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, porque tenemos una obstrucción, para poder hacer más fuerza, nuestro ventrículo izquierdo lo primero que va a hacer es engrosar su pared, ¿sí? Aumentar su fuerza muscular. Pero esa hipertrofia del ventrículo izquierdo, con un remodelado concéntrico, que vamos a ver más adelante, pero bueno, básicamente lo que va a hacer es aumentar el espesor sin aumentar el tamaño de la cavidad, si hablamos de estenosis aórtica pura. Al ponerse, digamos, al aumentar la cantidad de fibras musculares, lo que va a hacer es que ese ventrículo se ponga más rígido, entre comillas, entonces va a disminuir la compliance. Este es un término de fisiología, donde sabemos que la compliance del ventrículo izquierdo lo que hace es relajarlo para permitir que la sangre que tiene que llegar desde la aurícula izquierda lo haga sin levantar presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, o sea, teniendo una presión normal. Entonces, si nosotros tenemos hipertrofia, nuestra compliance del ventrículo izquierdo va a caer, y eso va a hacer que aumente la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí? Al principio, o casi hasta el final diría, en ausencia de otra patología asociada, la función sistólica del ventrículo izquierdo va a estar conservada en casi todos los pacientes, y solamente cuando sea muy alta o sea, el gradiente, cuando sea muy alta la poscarga que tenga que enfrentar ese ventrículo, llega un momento que, bueno, la estenosis aórtica lo vence, entre comillas, y entonces empieza a caer la fracción de eyección. Cuando cae la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en presencia de estenosis aórtica, vamos a tener la aparición de la disnea. Yo no sé si lo vieron ustedes en clínica, pero tenemos, o sea, la estenosis aórtica tiene, digamos, factores que son pronósticos. ¿Pronósticos de qué? De mortalidad. Entonces, hay 3 síntomas que da la estenosis aórtica severa, que son dolor en el pecho, da angor, puede dar síncope o puede dar disnea. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros, el paciente empieza con angor, o sea, tiene estenosis aórtica severa, más angor, significa que ese paciente va a tener un evento, o sea, tiene un riesgo de morirse que desde la aparición del angor hasta dentro de 1 año. Cuando aparece la disnea son 2 años o 3, y el síncope, pongámosle que 5, bueno, hay un cuadro para eso, pero bueno, la cuestión es que uno sabe que en el momento que se ponen sintomáticos tienen un aumento muy significativo en la mortalidad, mientras que
si la estenosis aórtica, aunque sea severa, es asintomática, la mortalidad anual es del 0,8%, eso significa que es mucho menor que la mortalidad quirúrgica. Si yo mandara a un paciente con estenosis aórtica severa a operar, la mortalidad quirúrgica en la Argentina, dependiendo del centro, puede estar en 2% al 8%, o sea que 2 de cada 100 pacientes no van a superar la cirugía, y en algunos lugares, digamos, de menor complejidad, esa mortalidad puede ser de 8 pacientes de 100 que se operen de estenosis aórtica, ¿sí? Entonces, si mi mortalidad, no haciéndole nada, es menor al 1%, pues me quedo con el 1% y no le hago nada. Por eso es tan importante el seguimiento en el paciente, es tan importante interrogarlo con respecto a los síntomas, porque en el momento que aparecen los síntomas, ese paciente se transforma en quirúrgico, que hasta ese momento no lo sería. Nosotros tenemos algunas opciones para desenmascarar esta condición de asintomático, porque muchas veces el paciente, uno lo interroga y dice, le falta el aire, le duele el pecho, el paciente dice todo que no, pero claro, resulta que antes caminaba 10 cuadras, a los pocos años camina 5, y después te camina 1. Entonces, claro, él te dice que no le falta el aire, lo que no te dice es que camina mucho menos que lo que caminaba antes. ¿Por qué? Porque si uno lo hiciera caminar 2 cuadras, aparecería la disnea. Entonces, nosotros con la estenosis aórtica severa asintomática, lo que podemos hacer es hacerle al paciente una ergometría, o mejor, un ecoestrés, donde vamos a poder medir los gradientes en reposo y ejercicio, y vamos a desenmascarar este asunto de la presencia de los síntomas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, tenemos acá una pieza de anatomía patológica, donde vemos, fíjense, está la flecha, esto es la válvula aórtica, fíjense qué gruesas están las paredes ventriculares, los músculos papilares, ¿sí? El ventrículo izquierdo está grueso, y eso es porque la estenosis aórtica es severa. Y si nosotros miramos el eco, fíjense que tenemos acá, ahora vamos a tener una imagen en movimiento, un bodoque de calcio, tenemos, en lugar de tener las valvas que las podemos identificar abriendo, tenemos una masa de calcio donde va a ser muy difícil ver la apertura, y donde también es muy difícil poder identificar a veces el número de valvas. ¿Qué otras cosas vamos a tener, además del aumento de los espesores del ventrículo izquierdo? Vamos a tener un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, ¿sí? Vamos a tener, como les dije hace un rato, un aumento de la presión de fin de diástole, con lo cual vamos a tener primero un patrón de relajación prolongada, después un pseudo normalizado, y finalmente un patrón restrictivo en las estenosis aórticas severas. Y por supuesto, en la mitad de los pacientes vamos a tener, porque seguimos hacia atrás con la repercusión, algún grado de hipertensión pulmonar. 1 de cada 3 pacientes con estenosis aórtica severa va a tener una hipertensión pulmonar severa, es decir, mayor de 50 milímetros de mercurio. Esto equivaldría a un gradiente, pongámosle, de 45 milímetros de mercurio, le sumaríamos los 5, si tuviéramos una cava chiquita que colapse más del 50, le sumaríamos 5. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Hay cambios en la vasculatura pulmonar, y eso hace que, digamos, la vasorreactividad pulmonar con vasoconstricción de los vasos pulmonares sea digamos, el cambio inicial en la aparición de la hipertensión pulmonar asociada a la estenosis aórtica. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el eco? El eco nos va a decir que nuestro sitio de obstrucción, si es la válvula aórtica, o si tenemos algún tipo de complicación subaórtica, como puede ser la presencia de una membrana subaórtica, que es también una patología congénita, es un problema de nacimiento. Nos va a permitir evaluar anatómicamente la válvula, la mayoría de las veces poder decir si se trata, por ejemplo, de una bicúspide o no. A veces están tan calcificadas que uno lo sospecha, pero no puede ser, digamos, definitivo en el diagnóstico. Vamos a estudiar la repercusión sobre el ventrículo izquierdo, con esto que les digo, con el aumento de los espesores, con ver cómo está la función. Y por supuesto vamos a tratar de ver o definir qué es lo que pasa con la válvula. Tenemos que tener en cuenta que los procesos o los cambios degenerativos son muy frecuentes en la población. A medida que vamos, así como nos aparecen arrugas en la cara, a medida que pasan los años, también aparece fibrosis en las válvulas,
y la válvula aórtica, digamos, es la que más lo sufre. Entonces, el 96% de las personas con más de 75 años van a tener algún grado de calcificación valvular aórtica, pero nada más que el 13 al 15%, o sea, 13 o 15 pacientes o de personas, de cada 100 personas mayores de 75 años, va a tener mucho calcio en la válvula aórtica, pero solamente entre 2 y 3 de cada 100 van a tener una estenosis aórtica severa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros más o menos tenemos que ir teniendo en cuenta. Bueno, vamos a ver acá, fíjense, no, estas hoy intenté moverlas, no las pude hacer mover, vamos a ver las siguientes, pero podemos ver que tenemos mucho calcio y fíjense cómo se ve el calcio, no solamente en los bordes libres, sino que llega hasta las comisuras. Acá sí, mueve, fíjense que acá ya tenemos un deterioro de la función sistólica, inclusive, lo podemos ver en eje largo, tenemos también una calcificación acá a nivel del anillo mitral, o sea, lo que nos habla es de que tenemos afectación degenerativa de las válvulas, donde tenemos, fíjense, que apenas se ve abrir acá la válvula aórtica, con una restricción muy marcada en su apertura. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Bueno, acá ya la hipertrofia, o sea, el espesor de las paredes se empieza a adelgazar, pero porque nos hemos pasado con nuestra estenosis aórtica y ya aparece el deterioro de la función y el adelgazamiento de las paredes, que tiene que ver con los estadios finales de la estenosis aórtica, donde va a empeorar la función, el corazón se va a dilatar, las paredes se van a afinar, va a aparecer lo que se llama hipertrofia excéntrica, y bueno, obviamente con el paciente con un ventrículo que no puede hacer frente a esa estenosis aórtica tan importante, va a aparecer la falta de aire, va a aparecer el dolor en el pecho, y van a aparecer los demás signos de insuficiencia cardíaca, como edemas y la dificultad respiratoria, los pacientes se van a quejar porque no se pueden bañar o no se pueden vestir sin falta de aire, y eso tiene que ver con que nuestro ventrículo no va a poder, digamos, enfrentar esa estenosis tan significativa que le genera una restricción al paso de sangre. Acá tenemos un eco 3D, ahora hoy estuve trabajando porque el link no me lo mostraba, a ver si lo puedo abrir ahora. Vamos a ver acá un eco 3D. Fíjense que podemos ver la calcificación valvular con una pequeña apertura, acá la ven, cómo abre poquito la válvula aórtica. Esto no se ve, profe. ¿No se ve? No. Uy, qué macana, porque no, a ver, voy a intentar ver si les puedo compartir desde mi otra pantalla, no sé si podré. A ver, denme un segundo. Te voy a dejar afuera porque estás muy molesta. A ver si no sé si se los voy a poder compartir desde acá. ¿Ahí lo ven? ¿Pueden ver la pantalla? No, no se mueve. No hay nada. ¿No hay nada? Porque yo lo veo acá en la mía, pero no sé si ustedes lo pueden ver. No, hay 3 letras y dice 3D. Claro, eso es un link donde trato de, yo lo puedo ver, pero ustedes no lo pueden ver. Bueno, no importa, yo les subo la imagen en el Classroom para que lo puedan ver. Yo, o sea, lo que hice fue poner un hipervínculo que a mí sí me lo deja ver, pero evidentemente a ustedes no. Pero les voy a subir, se llama Eco 3D de la válvula aórtica, así lo pueden ver, donde se ve básicamente como unas bolitas de calcio en la válvula aórtica con restricción de la apertura en eje corto, moviendo, entonces pueden ver que la válvula aórtica no abre. Si nosotros le hacemos entonces un eje largo y pasamos, fíjense arriba, el cursor que está pasando por acá la aorta, la válvula aórtica y la aurícula izquierda, además de la aorta que muchas veces se va a dilatar por
una cuestión de que aparece lo que llamamos dilatación postestenótica, porque el chorro de la estenosis aórtica, que es un jet que va a ser de muy alta velocidad, va a estar pegando contra las paredes y finalmente va a dilatar la aorta. También vamos a tener una dilatación de la aurícula izquierda y vamos a tener, fíjense ahí la rayita roja, una disminución en la apertura de la válvula aórtica. ¿Dónde vamos a medir? Antes que abra la válvula aórtica, de anterior a anterior, medimos la aorta. Cuando cierra, fíjense que acá abre y acá cierra la válvula aórtica. Cuando cierra la válvula aórtica, de anterior a anterior vamos a medir la aurícula izquierda, y acá donde ven la rayita roja de interno a interno es donde medimos la apertura. La apertura normal de la válvula aórtica es de 15 milímetros. Cuando está por debajo de 12 milímetros sabemos que tenemos algún grado de estenosis, y lo que decían nuestros maestros de lo que es el modo M y el BIDI, porque no se olviden que el Doppler apareció muchos años después que las técnicas de modo M y bidimensional, nos decían que si nosotros en eje corto vemos la válvula aórtica, y de las 3 valvas vemos una valva abrir bien, la estenosis aórtica no es severa. Es todo, digamos, lo que nosotros podemos ver de la válvula aórtica, digamos, en eje corto sin tener el Doppler. Si nosotros la vemos abrir, sabemos que la estenosis aórtica no sería severa. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Además de ver todos estos cambios que aparecen en el bidimensional y el modo M, vamos a usar el Doppler no solamente para medir el gradiente, cuyos valores absolutos nos van a hablar de estenosis leve, moderada o severa, sino que además vamos a usar el Doppler pulsado y el Doppler continuo con la ecuación de continuidad para poder hacer una estimación del área valvular aórtica. Hay una cuestión que nosotros tenemos que conocer, porque bueno, ustedes el año que viene van a ver hemodinamia, pero básicamente los gradientes, el gol estándar para lo que son los gradientes y la determinación del área valvular aórtica con la fórmula de Gorlin, es la hemodinamia, no es, digamos, el eco. Pero el eco lo que hace es medir lo que llamamos el gradiente instantáneo, mientras que la hemodinamia lo que hace es medir el gradiente pico a pico. Ahora yo se los voy a explicar, pero básicamente el gradiente que mide hemodinamia va a ser menor por ser el gradiente entre el pico del tracto de salida y el pico de la aorta, mientras que nosotros medimos con el continuo un gradiente que es el instantáneo, que está entre la aorta y el tracto de salida, pero en el mismo momento. Nosotros no medimos entre un pico y el otro. ¿Sí? Entonces, para hacer una estimación del área valvular aórtica por ecuación de continuidad, lo que vamos a necesitar es esta medición, que es la del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fíjense que vamos a medir de interno a interno, por debajo del plano valvular. En realidad dicen las guías que hay que irse 1 centímetro para abajo, pero bueno, a veces uno es como que se cae del tracto de salida y ya se mete en la válvula mitral. Así que le ponemos el zoom y medimos de interno a interno el tracto de salida. En el mismo lugar que nosotros estamos midiendo, que lo vamos a hacer en eje largo, tenemos que tratar de poner el pulsado en 5 cámaras en esta posición para poder obtener el BTI, que ahora se los voy a explicar, del tracto de salida, para poder ir reuniendo los 3 elementos de la fórmula para poder despejarla. Entonces, vamos a medir con zoom paraesternal el tracto de salida, vamos a poner el pulsado acá en el tracto de salida, pero en 5 cámaras para poder obtener el registro del pulsado, y después le vamos a pasar el continuo en 5 cámaras para obtener este espectro, que sería el gradiente con continuo. Son las 3 cosas que nosotros vamos a estar midiendo. Esta es una válvula aórtica bicúspide, fíjense cómo parece una boquita de pescado, con engrosamiento de sus bordes libres. Fíjense cómo se ve. Esta es una pieza anatómica, y acá tenemos, fíjense, la válvula cerrada. Nunca tenemos que mirar la válvula cerrada para saber cuántas hojas tiene. Para saber si es bi o trivalva, tenemos que verla, fíjense, acá con la válvula abierta, porque acá vamos a poder ver las comisuras y las valvas. Estas son 2 valvas, y es muy importante que sepamos que lo tenemos que ver
en eje corto con la válvula abierta. Bueno, por supuesto, esto que les dije hoy, que la función diastólica del ventrículo izquierdo se va a afectar. Cualquier patología que afecte el ventrículo izquierdo va a afectar la función diastólica, el aumento de la masa, el aumento de la rigidez o disminución de la compliance, que es lo mismo. Lo que va a hacer primero es llevar al primer cambio, que es relajación prolongada. De la relajación prolongada vamos a pasar, acá tenemos la onda E menor que la onda A, con un tiempo de desaceleración que va a ser mayor de 250 milisegundos, y un tiempo de relajación que va a ser mayor de 90 milisegundos, ¿sí? Vamos a tener relajación prolongada. A medida que nuestra estenosis aórtica digamos, perpetúa en el tiempo, vamos a tener más hipertrofia, más rigidez, más aumento de la presión de fin de diástole, vamos a pasar a un pseudo normalizado, y finalmente vamos a tener un patrón restrictivo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? O sea, la vena contracta nos sirve para la insuficiencia mitral, para la insuficiencia aórtica, y en realidad cuando uno habla de vena contracta, igual que del PISA, yo siempre digo lo mismo, saquemos el tapón de una bañera o de una pileta y vamos a ver cómo se hace ese remolino, que parece que fuera una especie de cucurucho que uno puede medir. Bueno, eso es la vena contracta. En realidad lo que hace es, digamos, es una cuestión física, al disminuir el lugar por el que pasa, es como que el chorro ese finito, condicionado por la estenosis, va a seguir unos milímetros más, y recién después de pasar la estenosis van a empezar los glóbulos rojos a desordenarse, a aparecer. Fíjense que acá lo vemos con el ejemplo de un tornado, que es lo mismo que yo les digo del remolino. Entonces, tenemos la estenosis, tenemos una vena contracta, y fíjense cómo aparece después la turbulencia, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo, tenemos acá este área que nosotros podemos medir, la vena contracta, que en realidad no nos sirve tanto para la estenosis, pero sí para la insuficiencia. Pero lo que va a pasar después, o sea, cuando nosotros liberamos todo esto, es que nuestra energía cinética, o sea, toda la energía del movimiento, porque acá vamos a tener una velocidad muy alta, se va a transformar en energía potencial. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aparecer lo que llamamos fenómeno de recuperación de presión, así se llama. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una presión muy alta, una velocidad muy alta, que, o sea, se traduce en un gradiente muy alto de presión, en una diferencia de presión muy alta, pero cuando nos alejamos, nos estamos quedando, dice que va a terminar en 10 minutos, y que, bueno, si llega a terminar, lo que vamos a hacer es usar el mismo link para volver a entrar, chicos. Les decía, lo que pasa es que cuando nos alejamos más, aparece este fenómeno donde nuestra energía del movimiento de los glóbulos rojos se transforma en energía potencial, y va a aparecer nuevamente un aumento de la presión. En realidad, este fenómeno que existe es muy, o sea, interviene muy poco, o digamos casi no nos cambia nada cuando hablamos de estenosis aórtica severa. Puede tener mayor incidencia cuando tenemos estenosis aórticas moderadas o estenosis aórticas leves, en las cuales que recupere la presión y aumente la presión distalmente al sitio de estenosis, a mí no me interesa, ¿sí? Porque, bueno, va a hacer que caiga el gradiente, pero realmente, o sea, si no hablamos de una estenosis aórtica severa, no tiene, digamos, o sea, a nosotros no nos cambia nada y no tiene traducción clínica. Lo que sí es importante saber es que este fenómeno existe, y que a veces es responsable de que no tengamos una medición muy exacta del gradiente, porque al aumentar la presión acá cae el gradiente, y entonces podemos estar subestimando el gradiente de presión por este fenómeno de recuperación de presión. Lo tenemos acá explicado, pero bueno, básicamente lo que pasa es esto que les digo, de transformar la energía del movimiento a energía potencial, y entonces transformamos la energía de los glóbulos rojos que se mueven en presión. ¿Sí? Es difícil de entender porque es un fenómeno físico, pero fíjense que donde tengo la estenosis más severa, la presión cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo
orificio muy pequeño, y esta presión se va a recuperar distalmente cuando me alejo del sitio de estenosis. Bueno, acá tenemos la explicación de lo que son los gradientes, lo que son los gradientes instantáneo y pico a pico. Nosotros tenemos acá, fíjense en violeta, esta es la presión que podemos medir dentro de la aorta, y en azul la que medimos dentro del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta diferencia, en lo que sería el gradiente de presión, la diferencia de presión entre la válvula aórtica y el ventrículo izquierdo, es lo que nosotros llamamos gradiente. Ahora bien, ¿dónde mide el Doppler? Fíjense dónde mide. Lo que llamamos gradiente máximo instantáneo, porque nosotros vamos a medir solo aquí y vamos a medir todo este gradiente. Mientras que hemodinamia va a medir pico a pico, va a medir el pico de la aorta al pico del ventrículo izquierdo. Entonces fíjense que yo voy a tener para la misma estenosis aórtica un número con el Doppler que va a ser mucho más importante que el número que voy a tener con hemodinamia. Esto lo único que me está diciendo es que no son equiparables los números que obtenemos por hemodinamia que los que obtenemos por Doppler en términos de gradiente, ¿sí? Por eso lo que hacemos habitualmente es tomar el gradiente medio que se acerca más a los gradientes de hemodinamia. Esperen que está sonándome el celular. Sería bárbaro que lo encuentre acá. A ver, porque por ahí puede ser que haya alguno de los chicos que no esté... No, ya están adentro. Porque me preocupa que no puedan entrar. Lo que me preocupa es que tenemos solo 34 alumnos hoy, somos muchos más. Después les voy a subir al chat esto de que traten de estar, porque más allá de que estén grabadas las clases, después, digamos, es muy bueno que puedan tener la posibilidad de preguntar. ¿Qué es lo que vamos a medir? Los gradientes máximo y medio, donde lo que vamos a hacer es hacer el BTI del continuo de la válvula aórtica. Vamos a valorar el área valvular por ecuación de continuidad, vamos a poder medir la función diastólica, y con la insuficiencia tricúspide medir la presión sistólica del ventrículo derecho para ver si tiene o no hipertensión pulmonar. Es muy importante saber que muchas veces tenemos que recurrir a ventanas supraesternales, subsifoideas o paraesternal derecho para poder obtener el máximo gradiente. Siempre recordar que el Doppler no sobreestima los gradientes, o sea, yo nunca voy a medir un gradiente más alto que el que realmente tiene la válvula, pero si estoy mal alineado o no es la ventana adecuada, puedo estar subestimando el gradiente y medir un gradiente que es menor al que en realidad tiene el paciente. Por eso es importante poder medir de supraesternal, de paraesternal derecho y de subsifoideo para obtener el gradiente más alto que yo pueda tener. No sé quién está, pero el que esté, que por favor, a ver, que se silencia, porque si no entran las voces. Nos están quedando 4 minutos. De todas maneras, ya les digo, si salimos, volvemos a entrar con la misma idea de reunión. Bueno, acá tenemos el gradiente tomado con continuo. Fíjense que son 5 cámaras, fíjense por dónde está pasando el cursor. Vamos a tener este flujo turbulento, fíjense que está muy lleno el espectro, con una velocidad que está alrededor de los 3 metros. Lo que a mí me importa es que hagamos todo esto, fíjense que voy por el borde del espectro para poder medir desde la línea de base hasta donde termina, y voy a obtener con eso el gradiente máximo, el gradiente medio, la velocidad máxima y el BTI. El BTI, o IBT, porque bueno, ya está en inglés, es la integral velocidad-tiempo. Esto es muy importante que nosotros sepamos de dónde sale, porque se mide en centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos en abscisas la velocidad en metros por segundo o centímetros por segundo, y en las ordenadas tenemos el tiempo en segundos. Entonces, si nosotros tenemos centímetros sobre segundos multiplicados, ¿sí?, por segundos sobre 1,
que sería la velocidad que tenemos en las abscisas, nos queda, repito, centímetros sobre segundo, multiplicado por segundo sobre 1. Entonces, segundo con segundo, cuando hacemos multiplicación de fracciones, podemos suprimir segundos con segundo y entonces nos queda el BTI expresado en centímetros, ¿sí? De ahí salen los centímetros cuando uno habla del BTI en centímetros, porque después no sabemos de dónde corno salen las unidades que nosotros estamos usando. Entonces, nosotros podemos usar después para hacer el cálculo del área el BTI o podemos usar la velocidad máxima en centímetros por segundo. Pero en realidad, o sea, todos usamos en la práctica el BTI del tracto de salida y el continuo de la aórtica para usar la ecuación de continuidad. Repito, BTI es integral velocidad-tiempo, en las abscisas tenemos centímetros sobre segundos porque es velocidad, y en las ordenadas vamos a tener segundos solos. Entonces, si hiciéramos una multiplicación de estas fracciones, es centímetros sobre segundo multiplicado por segundo sobre 1, nos queda segundo de arriba con el segundo de debajo de centímetros, lo vamos a tachar porque se anulan, y nos quedan las unidades de la integral velocidad-tiempo expresadas solamente en centímetros. ¿Se entendió? Bueno, seguimos entonces. Tenemos nuestra válvula aórtica, le medimos el gradiente con continuo, vamos a poner antes del plano valvular el pulsado para poder obtener el espectro del pulsado, y el diámetro del tracto de salida, que son los elementos que vamos a necesitar. Fíjense, está pasado por un supraesternal, podemos ver, nos queda un minuto, podemos ver cómo está entrando el espectro, se inscribe positivo porque está yendo desde el ventrículo hacia la aorta y nosotros estamos en el hueco supraesternal. Entonces, nuestro espectro se va a imprimir como positivo y fíjense que ahora tenemos 62 de gradiente y 36 de gradiente medio con una velocidad máxima que está cercana a los 4 metros. Voy a parar acá porque queda menos de un segundo. Vamos a salir y voy a volver a entrar, ¿sí? Ustedes hagan lo mismo con el mismo link.